Gloria al Señor. Sean todos bendecidos, mis hermanas y hermanos, en el santo nombre del Señor Jesucristo, nuestro Rey, Señor y Salvador, donde quiera que nos sigan, nos vean, a todos aquellos hermanos que nos siguen. Doy la bienvenida a todos los hermanos y hermanas que aman la palabra del Señor, porque sin duda alguna que la palabra de Dios es para aquellos que aman su palabra, porque hay muchas personas que no aman la palabra del Señor, solo van al culto por otras motivaciones, tal vez a la siga de la mano de Dios, pero no a la búsqueda del rostro de Dios. Y al decir a la búsqueda del rostro de Dios, es decir, buscando apartarse de la maldad, del pecado, y cada día vivir a la manera de Dios. Porque entre más nos acercamos a Dios, más cuenta nos damos de lo malo, faltos y pecadores que somos delante del Señor. Eso es buscar el rostro de Dios. Es un arrepentimiento sincero, un convertimiento diario, que avanza por el tiempo, que la persona no permanece igual, sino que hay un cambio en su vida. Eso es arrepentimiento. Porque siempre recuerdo a un hermano que decía, hay dos palabras que son parecidas, pero muy distintas en su significado. Una es remordimiento y la otra es arrepentimiento. Y el remordimiento es, nos sentimos mal por lo que hacemos, pero lo volvemos a hacer y lo seguimos haciendo. Pero el arrepentimiento es un cambio de actitud, un cambio de mente. Y eso es lo que se espera. Cuando Juan el Bautista venía predicando, él decía, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Enderezad vuestras sendas, sea vuestros caminos, lo que hacíamos antes. De eso nos va a hablar un poco la palabra del Señor. ¿Cuánto necesitamos hoy día? Es esa predicación, ese ministerio profético que muchos han censurado por años. Que yo al decir esto no quiero causar polémica, ni entrar en polémica con nadie, porque esto no es farándula. No estoy compartiendo mis ideas con alguien. Estoy diciendo lo que la palabra del Señor dice. He sido llamado a predicar la palabra del Señor. Pero también la palabra del Señor dice que unos predicarían por ganancias deshonestas. Lo vemos. Otros, dice la palabra del Señor, predicarían por contienda. Y también lo vemos. Hay gente que contiende, no predica la palabra. No, yo no voy a contender con nadie, yo voy a predicar lo que dice la palabra del Señor. Si alguno no está de acuerdo, será su problema. Pero yo voy a predicar lo que dice la palabra del Señor. Y otros, dice, predicarían de buena voluntad. Gloria sea al Señor. Así que es un gran privilegio, es una gran bendición, una vez más, el poder sentarme aquí, estar frente a ustedes y compartir la palabra del Señor. Dios les bendiga, hermanas y hermanos que nos siguen a través de Facebook, a través de YouTube. También la misericordia de Dios. Estamos subiendo nuestras predicaciones también a esta plataforma de YouTube. Creemos que Dios nos ha bendecido con una muy hermosa palabra, que si bien es cierto muchas veces dura, pero es palabra de Dios. Y la más grande bendición es cuando Dios nos corrige, porque la palabra del Señor, hay gente que se enoja en la iglesia cuando es corregida y disciplinada. Y dice la palabra del Señor que al que ama, reprende y castiga. O sea, si Dios nos reprende es porque nos ama. Si Dios nos castiga es porque nos ama. Hay gente que piensa que no le ama, que el pastor no le ama, que el hermano que predica no le ama. No es así. ¿Qué padre es aquel que no corrige a su hijo? Así nos disciplina y nos corrige Dios. Así que quisiera invitarlos a orar. Vamos a presentarnos primeramente en oración delante del Señor, porque en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, en medio de cualquier prueba, de cualquier aflicción, problema que usted esté viviendo, lo mejor es la oración. A través de la oración dejamos nuestras cargas a los pies del Señor. Y es el mejor medio para comunicarse con Él. Pero en este momento vamos a pedir a Dios que Él nos dirija,
que nos guíe con su Espíritu Santo, para que todo lo que hagamos sea movido por el poder de su Espíritu Santo y no por emociones humanas. Que la palabra de Dios bendiga su vida, le corrija, le instruya, le exhorte, le reprenda, le redarguya. Que la palabra del Señor traiga claridad, que la palabra del Señor traiga respuesta, que la palabra del Señor traiga, la predicación de la palabra de Dios traiga revelación a su vida, que usted pueda entenderla, comprenderla, es la más grande bendición. Así que vamos a orar delante del Señor. Altísimo Dios y Padre Celestial, en el santo nombre, que es por sobre todo nombre, en el santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, vamos delante de tu altar de gracia, Padre. Primeramente, Dios mío y Señor mío, para darte toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y la adoración. Porque solo tú, mi Señor y Dios, eres digno de ser adorado, bendecido y glorificado, Padre. Señor mío y Dios mío, te damos gracias, Padre, por permitirnos una vez más predicar tu palabra, llegar a tantas personas, Dios, llegar a tantas vidas, Dios, a tantas ciudades, a tantas naciones, a tantos lugares, Dios mío, donde estos medios masivos, Dios, hoy podemos llegar, porque el propósito, Dios mío, es que todos oigan palabra de vida, palabra de poder, palabra de verdad. Tú no quieres que nadie se pierda, Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que hoy, Dios mío, nuestras vidas sean edificadas a través de tu palabra, corregidas, instruidas, redarguida nuestra vida, Padre. Háblanos, Señor, enséñanos, intrúyenos, Padre. Reafirma, Dios mío, y confirma esas cosas que están en nosotros, que ya hemos aprendido. Y enséñanos, Dios, las que no sabemos, Padre. Señor mío, Dios mío, por sobre todas las cosas, trae a nuestras vidas un espíritu educable, un espíritu enseñable, Dios. Que a nadie encuentre tu Espíritu Santo resistiendo tu palabra, sino que tenga cabida, Dios mío, en cada corazón, para que así, Dios mío y Señor mío, cumpla el propósito para la cual es enviada. Bendice cada hermano, hermana, Dios, cada joven, señorita, niño, niña, cada familia, Dios, cada congregación. Bendice a tu iglesia, Padre, en el mundo entero, en tiempos de aflicción, en tiempos de prueba, Padre, tiempos de dificultades, Dios, en tiempos donde muchos están abandonando la fe, Señor. Guarda tu pueblo, guarda tu iglesia, guarda a aquellos que han permanecido firmes en la fe. Aleluya, aquellos que día a día buscan tu rostro, Señor, y aman tu venida, Padre. Guarda tu pueblo, guarda tus siervos y siervas, Dios, que trabajan en tu obra. En la radio, en la televisión, en las cárceles, en los hospitales, centros de rehabilitación, misioneros, Dios. Aquellos siervos tuyos, Dios mío, que están en aquellas naciones pagando con su vida el predicar tu Evangelio Santo, infúndeles valor a través de tu Espíritu Santo para que sigan adelante la obra y el trabajo que tú les diste que hicieran, Padre. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Padre. Aleluya, porque jamás, Dios mío, podrán destruir tu iglesia, Señor. Porque tú dijiste, mi Señor Jesucristo, que ni las puertas del infierno prevalecerían contra tu iglesia. Tu iglesia es una iglesia poderosa, porque tú estás, Señor, en medio de tu pueblo. Tú estás en medio de tu iglesia. Tú estás con nosotros como poderoso gigante, Señor. Gracias, Padre. Si alguno ha perdido el valor, infúndele valor, Dios. Si alguno ha caído, levántalo, ponlo en pie para que siga adelante, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén y amén, Señor. Bien, es esta maravillosa y poderosa oración. Los invito a abrir sus Biblias, porque es importante que usted tenga su Biblia a mano. Mucha gente de los cultos no lleva su Biblia, que cuando escucha una predicación por cualquier plataforma no lee su Biblia. Usted tiene que seguir la lectura. Si no tiene una Biblia, cómprese su Biblia, y si tiene la Biblia es para que la lea.
para que siga la lectura a ver si lo que le estoy predicando o si el que está predicando lo que dice la palabra de Dios o no. Así debemos estar en tiempos finales, donde vendrían muchos engañadores, muchos falsos maestros, muchos falsos evangelistas, falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, que engañarían a muchos, dijo el Señor. El apóstol también lo advirtió. Entonces, si no tiene una Biblia, cómprese una Biblia. Después que se compre su Biblia, lea su Biblia. Después que haya leído su Biblia, estudie su Biblia. Y cuando estudie su Biblia, mientras estudia su Biblia, viva su Biblia. Segunda de Crónicas, capítulo 18. Segunda de Crónicas, capítulo 18. Vamos a leer varios versículos, porque tiene una maravillosa enseñanza para nosotros este capítulo 18 del libro de Crónicas. Dice así la poderosa palabra de Dios. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Y después de algunos años, descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él, y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat, no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho cuernos de hierro y decía, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también los profetas diciendo, sube contra Ramot de Galaad y serás preparado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosa buena. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Dijo Micaías, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, aleluya, eso hablaré. Y vino al rey, y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Él respondió, subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. El rey le dijo, ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová, que no me hables sino la verdad? Entonces Micaías dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes, como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, estos no tienen señor. Vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te había yo dicho que no me profetizaría bien, sino mal? Entonces él dijo, oíd pues la palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía sí,
Y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué modo? Y él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo: tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y ahora aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Entonces Sedequías, hijo de Kenaana, se acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo: ¿por qué camino se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió: he aquí tú lo verás aquel día cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decidles: el rey ha dicho así: poned a éste en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías dijo: si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además: oíd, pueblos todos. Subieron pues el rey de Galaad y Josafat, rey de Judá, a Ramoth de Galaad. Y dijo el rey de Israel a Josafat: yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo, diciendo: no peleéis con chico ni con grande, sino solo con el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó a Jehová y lo ayudó, y lo apartó Dios de él. Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Mas disparando uno el arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. Él entonces dijo al cochero: vuelve las riendas y sácame del campo, porque estoy mal herido. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro, enfrente de los sirios, hasta la tarde, y murió al ponerse el sol. Gloria a Dios. Gálatas, capítulo 4, un versículo paralelo en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, el versículo 16, dice lo siguiente: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Amén. El título de la palabra del Señor es el carácter de un verdadero profeta de Dios. Hay varios personajes importantes en esta historia, en esta lectura que les acabo de leer. Josafat, sin duda era, o Josafat, no sé cómo se pronuncia, era un hombre de Dios, sin duda. Y Acab era también un rey de Israel. En estos tiempos, para estos tiempos, Israel ya estaba dividido: Israel al norte y Judá al sur. Y en ambos lados habían profetas de Dios. Siempre hubieron profetas de Dios en el pueblo. Siempre hubieron profetas de Dios. El carácter de los profetas de Dios es un carácter que no tiene compromisos con nadie, más que con el Dios que los llamó. Ese es un carácter sólido, un carácter firme. Y como dijo Micaías, cuando el oficial que mandó a Acab a buscarlo le dijo: mira, todos los profetas que le han hablado, habían 400 profetas ahí, que eran los profetas de Baal, un dios pagano, sin ningún poder, que solamente profetizaban mentira y engaño, y solo profetizaban lo que el rey quería oír.
Pero Micaías era un profeta de Dios. Y él le aconseja y le dice: te ruego que cuando tú entres a hablar con el rey, todos los demás profetas le profetizan cosas buenas. Todos a una le profetizan que él va a tener victoria, que él va a ganar. No, es como decirle, parafraseándolo: no te metas en problemas. Tú también profetízale bien. Profetízale y dile que va a ganar la batalla, la guerra, y así vas a estar bien con el rey. Pero Micaías responde como debe responder un rey, un profeta. Vive Jehová mi Dios, que todo lo que Jehová me hablare, eso hablaré yo. Y ese es el verdadero carácter de un profeta. El ministerio profético es un ministerio confrontacional, pero hoy día se ha censurado en la mayoría de las congregaciones. Pero sí se acepta el don de profecía, que Pablo dice: los profetas profeticen por orden, 2 o 3, de a uno, por orden. Pero he visto en muchas congregaciones que cada vez que hay culto, comillas digo, los supuestos profetas profetizan. En cada culto profetizan. Todos profetizan y le profetizan a todos. ¿Y qué error más grande hay en la iglesia del Señor hoy día? Porque el ministerio profético es un ministerio, según lo dice el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Y el libro de Efesios es el libro que habla de la unidad. Un Señor, versículos 4 y 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Señor de todos, el cual es por todos y sobre todos. Entonces, la iglesia hoy se ha dividido. El diablo ha dividido la iglesia, porque el diablo es el que divide. No es Dios el que divide. Jesús el Señor en San Juan 17, en la oración sacerdotal, él oró para que sean uno, Padre, como tú y yo. Y habla de la unidad de la iglesia. Pero la iglesia hoy está dividida. El diablo ha dividido la iglesia porque al frente han habido hombres que no han tenido visión, que no han tenido claridad, que no han tenido carácter, que no han hablado de parte de Dios, sino que han hablado de sus corazones. Hoy se escucha mucho hablar a los hombres. Hay muchos hombres que recitan la Biblia, leen lo que ahí dice, porque no hay nada del Espíritu fluyendo a la iglesia. Y yo creo que Dios es un Dios que habla hoy. Dios es un Dios que habla hoy. He estudiado las diferentes posiciones que hay con respecto a esto. Unos dicen que no hay profetas y otro sector de la iglesia dice sí, hay profetas. Y en ambos grupos hay gente seria. Los que dicen que no hay profetas son hombres de Dios. No por eso dejan de ser hombres de Dios, pero sí están muy errados. Porque he visto sus comentarios. He visto los versículos bíblicos que ellos citan. Hace muchos años, hace más de 20 años, el Señor me llamó a predicar su palabra. Fui llamado por Dios con un llamado directo de Dios y sé a lo que Dios me llamó. Bendecido y alabado sea el nombre del Señor. Y he sido echado de iglesias. Y he sido aborrecido por muchos, incluso por mi propia familia, por predicar la verdad. Pero gloria sea a Dios por eso. Gloria sea a Dios por eso. Porque cuando Dios me llamó, no me llamó hombre. Fui despreciado del mundo, aún de mi familia despreciado, pero Dios me recogió con su misericordia. Dios me llamó. Y sé a qué Dios me llamó, lo tengo clarito. A predicar su palabra como Dios quiere. Y eso he hecho por más de 20 años. Santo es el Señor. Lo que pasa es que hay muchos que hoy quieren escuchar como a los profetas de Baal, que profetizan puras cosas lindas. Hoy los pastores quieren ese tipo de profetas en sus congregaciones, que les profetizan puras bendiciones, puras cosas lindas, puras cosas preciosas. Están igual que los profetas de Baal. Por estar bien con el rey profetizaban: sí, rey, sube, tú vas a ganar, tú vas a triunfar. Esto era para ganarse el favor del rey. Pero los profetas verdaderos no buscan el favor de los hombres, sino buscan el favor de Dios. Buscan el favor de Dios.
Agradar a Dios, a aquel que los llamó. Por eso los profetas no tienen compromisos con nadie, sino con el Dios que los llamó. Los profetas no andan tratando de agradar a los hombres, sino tratando de agradar a Dios. No andan por las ofrendas, no andan preocupados de la camaradería si los invitan a una comida, a una cena o a un asado. No andan preocupados si un pastor le quiere, le cae bien o no le cae bien. Los profetas han sido llamados a predicar la palabra poderosa y bendita del Dios vivo, del único, Jehová Dios Todopoderoso. Una palabra que estremece las vidas, una palabra de arrepentimiento y de convertimiento que no se está predicando hoy. Porque han convertido la gracia de Dios en libertinaje. Porque no están predicando de un verdadero arrepentimiento. No están predicando el convertimiento a las iglesias. Porque sus miembros no se arrepienten, no se convierten. La gente vive igual, no cambia. Porque no hay poder de Dios. Porque no hay profetas de Dios confrontando al pueblo con su pecado, con su error y con su mal caminar. Reino de Judá al sur y reino de Israel al norte. En ambos habían profetas y Dios enviaba a los profetas a hablar al pueblo y Dios le hablaba a los profetas y los profetas iban y hablaban al pueblo. Así es hoy. Pero hoy hay hombres en las iglesias, los pastores, y aunque les duela, les tengo que predicar la verdad, les guste o no les guste. Porque no me interesa si a usted le gusta o no le gusta, pastor. No le gusta si a usted le agrado yo o no le agrado. Eso no es de mi interés. Me interesa agradar a aquel que me llamó un día a predicar la verdad, que muchos hoy cierran las puertas de su iglesia a la voz de Dios. Niegan sus púlpitos a los verdaderos siervos y profetas de Dios, pero se la dan a mentirosos, a engañadores, a hombres sensuales que entran para engañar, para mentir y para robar y para destruir. Esos hombres ponen en los púlpitos. Pero cierran la puerta a la voz de Dios. Libro de Efesios, fíjese que cuando yo he leído los argumentos que ponen los hombres acerca, los siervos de Dios, acerca de por qué no hay más profetas, según ellos dicen que para ser profeta tiene que haber visto a Cristo, tiene que haber tenido un encuentro personal con Cristo. Yo tuve un encuentro personal con Cristo y todo aquel que le ha conocido y que le sirve tiene que haber tenido un encuentro personal con Cristo, porque Cristo es vivo, Cristo vive. Y sigue apareciendo hombres en el camino, porque yo iba para otro lado cuando Cristo me salió al encuentro en una cárcel. Ahí me apareció el Señor y me llamó a servirle. El mismo Cristo de Pablo, de Juan y de todos los apóstoles y profetas es el mismo Cristo que yo tengo hoy. Un Señor, dice el libro de Efesios 4, versículos 5 y 6. Un Señor, y mi Señor se llama Jesús. El que me llamó, me perdonó, me libertó, me recogió, le dio valor a mi vida y puso dones en mi vida, se llama Jesús. No hay otro Señor, un Señor, el único Señor de la iglesia. Pero hay muchos que han dividido la iglesia hoy. Hombres corruptos de entendimiento, que no han sido llamados por Dios, que buscan en el Evangelio una fuente de ganancia. Y solo dan sermones hermosos, sermones preciosos, para que la ofrenda sea linda, porque si hay un mensaje duro la gente se enoja y se va. ¿Cuántas iglesias me han cerrado la puerta? Me han invitado una vez a predicar y no me han vuelto a invitar a predicar, porque es muy duro, dice. Porque no han escuchado la palabra de Dios, porque no quieren escuchar la voz de Dios. Quieren escuchar solo bendiciones, quieren escuchar solo que está bien, pero escuche una cosa, cuando hay hombres de Dios, los hombres de Dios tienen carácter, y ese carácter es inquebrantable. Hablan lo que Dios dice que se hable y se predique, no lo que los hombres quieren que se hable. Esos son los pastores hoy en día en las congregaciones, por eso sus congregaciones están dañadas y destruidas, por eso que la gente no cambia, no transforma, porque los pastores no tienen carácter. Porque los profetas son hombres de carácter y para eso han sido puestos en la iglesia. Los pastores, hay muchos pastores que no tienen carácter, porque el pastor es una función, solo cumple una función, cuidar la grey de Dios, pero no es el único. Libro de Efesios, capítulo 4. Libro de Efesios, capítulo 4.
Dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Escuche eso: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y eso es lo que la iglesia no está haciendo. Está dejando que el diablo los divida. ¿Por qué? Por el orgullo que hay en sus pastores, en sus líderes, porque hay orgullo en los líderes. Porque hay soberbia en los líderes, porque no quieren hacer lo que Dios manda, quieren hacer lo que ellos mandan, lo que ellos quieren. Y el Señor de la iglesia se llama Jesús. Por eso el diablo divide la iglesia. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, en el vínculo de la paz. Cada siervo donde Dios le llamó, la iglesia siempre ha sido independiente, pero debe ser unida entre sí. Así era la iglesia primitiva, unida entre sí. Por eso que la iglesia crecía, era rica espiritualmente y económicamente. Por eso la iglesia hoy está en pobreza espiritual y en pobreza económica, porque no está unida la iglesia. Porque cada cual, uno dice: no, yo soy pentecostal, no, yo soy bautista, no, yo soy metodista, no, yo soy asambleísta, yo soy calvinista. Pablo les escribe a los corintios, porque los corintios tenían el mismo problema: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso yo di la vida por ustedes? ¿No la dio Cristo? ¿No es uno el Señor? Jesucristo es uno y la iglesia es una. Pero el diablo ha dividido por los líderes que tienen, porque los líderes hoy en día no tienen visión, no tienen claridad y no tienen carácter. Porque los pastores no tienen carácter. Porque permiten lo que Dios no permite, lo permiten y no son capaces de hablar. Porque no se dejan guiar por el Espíritu Santo. Porque los hombres hoy en día, los líderes, muchos, no todos, pero muchos, no están guiados por el Espíritu Santo. Y cuestionan todo lo de Dios. Cuando alguien predica la palabra ya cuestionan. No es que el diccionario dice esto, no es que el diccionario teológico dice esto, no es que dice esto otro. No escuchan porque ya no reconocen la voz de Dios. Jesús dijo: yo conozco a mis ovejas y mis ovejas conocen mi voz, porque yo sé cuando alguien está hablando por el Espíritu y cuando alguien no está hablando por el Espíritu. Y todo siervo de Dios lo debe saber. Eso se llama discernimiento de espíritu, que todo pastor y siervo líder lo debe tener. Santo es el Señor. Un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Este cuerpo Dios lo creó completo y perfecto y unido entre sí. Para donde la cabeza dice que va el cuerpo va. Así es la iglesia. Pero hoy día no. Hay diferentes ramas. Hay diferentes corporaciones. Y esta corporación no se puede juntar con esa. Porque esos son del diablo. Porque esos predican así, esos tocan acá. Y así están dividiendo la iglesia del Señor hoy. Por eso que la iglesia está dividida. Por eso que el diablo gana terreno y divide y cada vez divide, porque la iglesia no ha sido capaz de unirse. En una comuna como Colina, donde yo vivo, habían 3 unidades pastorales. ¿Y por qué no hay una si debiera haber una? ¿Por qué hay 3? Una unidad pastoral, todos los pastores unidos. Cuando estuve ahí, porque el Espíritu Santo del Señor me sacó de ahí, porque el líder iba hacia otro lugar. El líder de ahí andaba preocupado de que el alcalde viera las obras de la iglesia. En eso andaba preocupado. Buscando reconocimiento. El reconocimiento la iglesia no va a tener. Jesús el Señor dijo: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Por causa del evangelio y predicar la verdad, vamos a ser despreciados, dijo el Señor. Aborrecido, eso es decir que nos van a odiar. Por eso que odian la iglesia, odian a aquel que predica la verdad, aleluya. Pero los hombres de Dios predican la verdad, porque no tienen compromisos con hombres, porque dependen del Dios que los llamó, aleluya. Porque Dios sostiene a quien Dios llama. Santo es el Señor. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Todos tenemos la misma esperanza, que Cristo venga a buscarnos y nos vamos con Él. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, ¿por qué debiera haber división?
porque los hombres hacen división y el diablo apoya eso. Pero cada uno de nosotros, escucha esto, nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó, o sea, puso, formó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea, el Señor Jesús descendió, después de haber muerto, descendió a las partes más bajas de la tierra y trajo cautiva la cautividad y subió por encima de los 3 cielos. Y lo llenó todo con su gloria, santidad, justicia, poder y verdad. Y Él constituyó, o sea, Él puso en la iglesia. Y la iglesia empieza en Pentecostés y termina en el arrebatamiento de la iglesia. Este es el tiempo de la iglesia. No hay un versículo claro que diga que los profetas no existen. No hay un versículo claro que diga que los apóstoles no existen. Estos ministerios están activos en don de servicio, no de autoridad. Estos hombres de Dios están sirviendo, están trabajando, son anónimos. No llegan a las congregaciones diciendo yo soy. No. Pero los hombres de Dios que saben lo que es de Dios, saben reconocer cómo acciona el don de Dios. Porque hay muchos pastores hoy día que tampoco son pastores, son falsos pastores. ¿Cuántos pastores dejan botadas a las iglesias y abandonan el ministerio? ¿Por qué? Porque no ha sido un llamado por Dios. Porque cuando alguien es llamado por Dios, termina la carrera porque Dios le sustenta, porque Dios le levanta, porque cuando cae Dios le levanta, porque Dios le sustenta, Dios le provee. ¡Aleluya! Eso es cuando Dios llama a alguien. Recuerdo cuando era pequeño y aún en mi adolescencia y joven en la iglesia. Recuerdo que había hombres llenos del Espíritu Santo de Dios. Hombres que llegaban a los 40, 50 años al ministerio y a los 80, 90 se iban con Cristo y terminaban sus ministerios. Hoy la iglesia ha crecido, pero solo comercialmente han hecho crecer la iglesia. Porque han hecho de la casa del Señor fuente de ganancia. Porque están haciendo negocio con la fe, vendiendo dentro de las iglesias. Y eso es lo que ha destruido la iglesia. Eso es lo que ha sacado al Espíritu Santo de las iglesias. Y por eso los pastores no permiten los profetas verdaderos en sus iglesias. Porque si viene un profeta verdadero se le termina el negocio. Porque Dios va a hablar. Porque Dios es el Señor de su iglesia. ¡Aleluya! Jesucristo es el Señor de la iglesia. Pero hombres han censurado estos ministerios. No les conviene que un profeta predique en las iglesias. No les conviene, porque Dios habla claro. Cuando Dios habla claro. Y Dios confronta a la iglesia con su pecado. Cuando hay profeta en la iglesia de Dios, hay presencia de Dios, porque los profetas llevan la presencia de Dios a la iglesia. ¿Cuántas iglesias frías y vacías hay hoy? Solo emociones humanas. La gente llora porque tiene pena, pero no llora con el gozo del poder del Espíritu Santo de Dios. Santo es el Señor. Qué errada está la iglesia. Qué errados están muchos líderes censurando lo que es de Dios. Mire, Dios puso en Efesios 4:11. Porque si no existen los apóstoles y los profetas, tampoco existen los evangelistas. Tampoco existen los pastores y tampoco existen los maestros. Porque estos 5 ministerios están juntos. Jesucristo los cumplió a cabalidad. Jesucristo dijo, yo soy el pastor, el buen pastor, y mi vida doy por las ovejas. Ahí lo vemos como pastor. El evangelista fue evangelista por excelencia, fue el primero que predicó el evangelio de la salvación. Mateo capítulo 23 lo vemos como profeta confrontando a los fariseos, hablando duramente. Fariseo hipócrita, sepulcros blanqueados. Ahí lo vemos como profeta, porque muchos no conocen a Jesús, no conocen el carácter del Señor Jesús. Oh, gloria sea su nombre. Hay muchos que no han conocido a Jesús, porque en sus iglesias los líderes les han enseñado las normas de la iglesia. Pero no le han enseñado el señorío de Cristo. No han puesto el señorío de Cristo en sus vidas.
sino han puesto las normas humanas por encima del señorío de Jesús. El Señor Jesús en Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante dijo: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos, seguidores de Cristo, no seguidores de hombre. Y para que sean seguidores, la gente que llega a la iglesia, hay que mostrarle a Jesús, que sigan a Jesús, al santo, al verdadero, al único. Eso hay que enseñarle a la iglesia, ponerle el señorío de Cristo. Y Jesús dijo: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del tiempo. Eso tenemos que enseñarle a la gente. No las normas, no las reglas. No son malas las normas, pero no están por encima de la palabra de Dios. ¿Cómo van a enseñar la palabra de Dios si algunos ni la conocen? Hay pastores que no saben ni siquiera predicar la palabra, que lo único que hacen es ofender, es herir y confundir a la gente. Hombres puestos por hombres, no puestos por Dios. Santo es el Señor para siempre. Vemos a Jesús como, lo vimos como pastor, lo vemos como evangelista, lo vemos como profeta, maestro por excelencia. A él le llamaban maestro, él no se llamó maestro, le llamaban maestro. Porque cuando hay maestro en la iglesia, aleluya, pero vamos a ver eso. Y Hebreos 3:1 dice: él es el apóstol enviado para nuestra salvación. Porque eso significa apóstol, enviado. Dios es el que envía, no la iglesia, no los hombres. Dios es el que unge, no los hombres, no los pastores. Hoy en día los pastores están ungiendo. En la antigüedad los profetas, Dios les hablaba y Dios los enviaba a ellos a ungir. Hoy los pastores ungen nomás. Y están ungiendo cualquier persona, a cualquier persona, según su ojo, según su agrado. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Estos ministerios, estos cinco son ministerios. Este es el ministerio quíntuple. Son ministerios extraordinarios. Estos ministerios son un llamado directo de Dios. Esto no tiene que ver con la iglesia. Esto no lo tienen que aceptar los pastores. Estos no son los pastores los que tienen que decir yo acepto o no acepto. Porque estos hombres son llamados directamente por Dios. Jesucristo, aleluya, es el Señor y Él vive. Y Él es el que sigue llamando. Él es el que sigue comisionando, Él es el que sigue ungiendo, Él lo sigue haciendo todo, pero a través de hombres con visión, con claridad, con guía del Espíritu Santo. Hombres que están llenos de preceptos y normas humanas, pero no llenos de Dios. Por eso llenan a la gente de estos preceptos humanos y no los llenan de la gloria de Dios, no los llenan de la palabra y del conocimiento de Dios. No se preocupe tanto de llenar la iglesia, decía un siervo de Dios. Preocúpese de a esa iglesia llenarla de Dios. Aleluya. Solo emociones en las iglesias. ¿Por qué? Porque los pastores no enseñan bien. Porque no han sido llamados por Dios. Porque tienen una sola función. Cada ministerio tiene una función. Es como en una casa. A veces se da que hay maestros que saben electricidad, gafitería, carpintería, pero no todos. Pero para la construcción de una casa se necesita un gaffiter. Se necesita un eléctrico, se necesita un maestro albañil, un maestro carpintero, un maestro enfierrador, para poder construir la casa, para la edificación de la iglesia. Porque cuando el Señor constituyó estos ministerios, dice el 12, ¿cuál es el propósito de Dios de poner estos dones en la iglesia, de estos ministerios en la iglesia? Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y no, los pastores no solo, ellos hacen una parte, el profeta, el apóstol, el maestro y el evangelista cumplen otras funciones que son esenciales dentro de la iglesia. Porque si un hermano cae, el pastor va a estar, sí, mi hermano, cómo no, va a orar por él, va a ser tierno, amoroso, porque es pastor, porque es una función como padre. Pero el profeta le va a decir, arrepiéntase y conviértase, hermano, y deje de vivir en el pecado y en la maldad, y arrepiéntase y conviértase a Cristo. Por eso mucha gente hoy día cuando escucha esto, no le gusta. Piensa que no es de Dios. Oh, qué duro el pastor, está enojado el pastor, porque no tienen conocimiento.
No tienen discernimiento. ¿Cuántos en las iglesias Dios les da dones y no saben ni siquiera usar sus dones? Porque no han sido instruidos por ellos. Para eso están los pastores, para eso están los maestros. Maestros constituidos por Dios, no constituidos en la iglesia, no nombrados en la iglesia. Estos son con los maestros, estos ministerios son constituidos por Dios. Por lo tanto, cuando usted escucha a un verdadero maestro, la iglesia está llena de fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Estos hombres enseñan la palabra y llenan a la iglesia del conocimiento de Dios, del conocimiento de su palabra. Hombres que hoy día a sí mismos se llaman maestros. Bueno, pero volvamos a Crónicas 18. Josafat cometió un error grave. Hizo alianza con este rey de Israel del norte llamado Acab. Este rey, dice la Biblia, que hizo más mal que todos los reyes que hubieron en Israel. Fue el rey más perverso que hubo. Y Josafat hizo alianza porque primero hizo 3 alianzas en 3 sentidos. Uno, ambos hijos se casaron. Una alianza familiar. Hizo una alianza comercial e hizo una alianza militar. Y Dios le permitió, fíjese que Dios no mandó al profeta antes a hablar con él, porque lo dejó que él aprendiera la lección. Cuando este hombre va y lo visita, mató muchos bueyes y le hizo un buen recibimiento. Entonces le dijo si iría a él a luchar contra Ramot de Galaad. Él dijo que sí. Y consultaron, dice, a los profetas, pero consultaron a los profetas de Baal, o sea, a los mentirosos, a los engañadores, como también los hay hoy día. Y no es que estén fuera, están dentro de las congregaciones. Lo que pasa es que hay pastores que no conocen los que son verdaderos y los mentirosos, y los censuran, a los verdaderos censuran y a los falsos los escuchan. Ese es el problema que hay en la iglesia hoy. Los líderes no tienen discernimiento, no tienen claridad para saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios, porque han dejado la guía del Espíritu Santo, o tal vez nunca la han tenido. Hombres que aman los puestos, porque según ellos les da estatus. Y los dones, iglesia del Señor, son de servicio. Esto no es de jerarquía. La autoridad que debe haber en un hombre de Dios tiene que ser autoridad de Dios, no autoridad por encima de sus hermanos. Eso es lo que muchos están confundidos. Es la autoridad de Dios. Porque el respeto no se gana, no se impone, se gana. Cuando alguien ve a su líder que Dios está con él, entonces ese siervo de Dios, hay respeto hacia él. Pero si no lo está, no puede haber también. Así lo hizo Micaías, cuando todos los profetas le profetizaban. Y había uno, dice, que se puso unos cuernos. Se puso unos cuernos y le dijo, así derrotarán a Ramot de Galaad. Pero Josafat dijo, ¿y no hay algún profeta más aquí que podamos consultar con él? Sí, dijo Acab, hay uno. Pero este nunca me profetiza cosas buenas, siempre cosas malas, porque eso es lo que la iglesia quiere escuchar. Solo que Dios te ama, solo que Dios es amor, que Dios te va a dar la casa que quiere, que Dios te va a dar el auto que quiere, que vas a tener aumento, que tus hijos van a estar bien. Eso es lo que quiere escuchar la iglesia hoy día, porque la iglesia hoy no quiere escuchar, arrepiéntete y conviértete a Dios de corazón. Porque la gente ha tomado la iglesia como una fuente de ganancia, porque no buscan el rostro de Dios, sino la mano de Dios. Y los profetas tienen que llevar a la gente al arrepentimiento sincero, a un cambio de actitud. Porque la gente en la iglesia no cambia. Cuánto adulterio hay dentro de la iglesia, cuánta fornicación hay dentro de la iglesia, cuánta mentira y engaño, cuánta soberbia y orgullo hay dentro de la iglesia, y no se han arrepentido y no se han convertido de todo su corazón al Dios del cielo. Y Dios los conoce y Dios lo sabe. Para eso son los profetas de Dios, para descubrir el pecado en la iglesia, pero no públicamente como muchos lo hacen.
Porque cuando Dios habla, el Espíritu Santo es el que convence de juicio y de pecado. Y estos ministerios son hombres llenos del fuego de Dios, que cuando hablan el Espíritu Santo se mueve porque Dios les respalda. Y el Espíritu Santo es el que toca las vidas. Y hombres y mujeres caen arrepentidos porque verdaderamente se dan cuenta que Dios está hablando. Y la confrontación no es para herir, no es para dañar. La confrontación es para sanar. Porque cuando alguien escucha a Dios y se ha pecado y se arrepiente y se convierte de todo corazón, Dios le perdona, Dios le sana, Dios lo levanta. Oh, gloria a Dios para siempre. Pero no se está predicando eso en la iglesia porque han censurado este ministerio. Porque tal vez al pastor no le gusta el carácter del profeta, porque el profeta lo va a ir a confrontar él mismo. Y el pastor se cree señor de la iglesia. Él cree que es la autoridad máxima en la iglesia. Déjeme decirle, pastorcito, que la autoridad máxima en la iglesia se llama Jesús. Y todo aquel, y Ramakanda Siva, poderoso Dios, que ha sido ungido por Dios, es autoridad de Dios en la iglesia, porque Dios habla a través de ellos. Eso es lo que ha hecho que Dios se quede afuera, que el Espíritu Santo se retire de muchas congregaciones, porque no quieren escuchar lo que Dios tiene que decir. Solo quieren escuchar cosas buenas. Igual que estos profetas le profetizaban al rey, solo cosas buenas. Pero cuando mandan a llamar a Micaías, a un hombre le persuadió para que hablara igual como los profetas de Baal. No te metas en problemas. ¿Para qué te vas a ir en contra del rey? ¿Para qué te vas a buscar problemas? Háblale igual, profetízale cosas lindas, como lo están haciendo hoy en las iglesias, solo hablando cosas lindas, porque eso es lo que la gente quiere escuchar. Oh, gloria a Dios. Dios, dice Pedro, que el Señor Jesús cuando venga viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Por lo tanto, la iglesia cada vez se ensucia más. Cada vez la iglesia aparecen verdaderos centros de supermercados dentro de las iglesias. Han hecho mercadería de la casa del Señor. Han hecho negocio en la iglesia. Y por eso los profetas confrontan con eso. Pero los pastores no lo permiten. Porque así no se habla. Porque no hay que atacar. Porque no hay que ser duro. Porque la gente se siente. Bendito y alabado sea el nombre del Señor para siempre. Dios tenga misericordia de ti, pastor, porque tienes que dar una cuenta a Dios por no hablar la verdad y por censurar lo que es de Dios. Bendito y alabado sea su nombre. Cuando llega este hombre, Micaía le dice: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso hablaré yo. Esos son nombres de Dios. Primero tiene que hablarle Dios y después va y él habla. ¿Cuántos hablan de su corazón hoy día? Y eso escuchan los pastores, porque son cosas lindas, son cosas tiernas, son puras bendiciones. Nadie se atreve a hablarle al pastor cosa mala. Son pocos los hombres verdaderos, las mujeres verdaderas que se atreven a hablar de parte de Dios hoy. Son pocos. Porque son pocos los pastores que quieren escuchar lo que Dios tiene que decir. Los pastores están igual como este rey acá. Tan igual como este hombre, quieren escuchar solo cosas lindas, quieren escuchar que son los mejores pastores, que están haciendo las cosas bien, que Dios les va a bendecir, que Dios va a traer mucha gente a la iglesia. Solo quieren escuchar eso, pero no quieren escuchar cuando Dios manda hombre a la iglesia a decirle que hay pecado, que hay mentira, que hay engaño y que es necesario confrontar al pueblo con su pecado, porque eso es Dios, porque la confrontación es para sanar. Oh, bendito sea su nombre para siempre. Cuando ve a este hombre habla irónicamente. Él le dice: sí, suban nomás y van a ser prosperados. Dios los va a entregar en sus manos. Acab sabía que se estaba burlando de él. Sabía que se estaba burlando de él. ¿Por qué no me dices la verdad? O sea, Acab quería escuchar la verdad, pero no estaba dispuesto a hacer lo que Dios manda. Muchos en la iglesia, sí, háblanos Dios, pero cuando Dios habla, no quieren hacer lo que Dios manda. Arrepentimiento y convertimiento al Señor. Eso es lo que Dios quiere. Arrepiéntete y conviértete de todo corazón a Dios. Ese es el mensaje. Arrepentimiento y convertimiento, porque Cristo viene pronto. Aleluya. Hombres y mujeres que busquen el rostro de Dios. Hombres y mujeres que cada día mueran al mundo y vivan para Cristo. No solo una iglesia llena, sino una iglesia llena de Dios. Oh, gloria a su nombre. Una iglesia que teme ante su presencia. Una iglesia que se postra y que reconoce el señorío de Cristo, que se rinde a los pies de su Señor, porque le conocen a Él, porque le ha sido enseñado, le ha sido puesto el señorío de Cristo en sus vidas.
Oh, gloria sea su nombre. Cuando este hombre habla en serio, Micaías le dice: oí pues palabra de Jehová. Fíjese que cuando este hombre habló así, Micaías, un hombre dice llamado Sedequías, falso profeta, dice que se levantó y lo golpeó en la mejilla y le dijo: ¿en qué momento el Espíritu de Dios salió de mí? ¿Por qué camino se fue? Para hablar por ti. Porque así hay hombres en la iglesia, así están los líderes hoy, así están los pastores en la iglesia, así están muchos que se creen profetas en la iglesia, que cada culto profetizan y hablan de su corazón. Oiga, escuche bien, el don de profecía es una cosa, es un don de profecía, y Pablo enseña muy claro a la iglesia acerca de esto. La profecía úsese para exhortación, consolación y edificación. No es para ofrecer autos, casas ni cosas. Pero estos dones son activados por el Espíritu Santo de Dios. Tiene que venir el Espíritu Santo y eso actúa de súbito. No son ordenados por los pastores. He estado en iglesias donde los pastores llaman a los profetas y les dicen: van a trabajar hoy, van a ir a hablar hoy, y los llama y les dice al oído: vayan y hablen. Y ellos van y hablan cosas de su corazón que Dios no ha hablado. Por eso la iglesia no crece. Por eso el enojo y la molestia de Dios. Porque no están dejando que Dios hable, y sí hablan los hombres. Por eso la iglesia no puede ser sanada. Por eso la iglesia no puede ser edificada. Por eso la iglesia no puede ser levantada. Porque cuando Dios habla, Dios levanta a la iglesia. Hay poder de Dios en la iglesia. Pero en la iglesia solo hay emoción de humano. Porque están hablando los hombres, las mujeres, y no está hablando Dios. Y están hablando de su corazón, no lo que Dios dice. Si usted estudia bien lo que dice la vida de los profetas, siempre ellos dicen: y vino palabra de Jehová a mí, diciendo: ve y habla a este pueblo. Así es el don. Cuando hay profecía en la iglesia, dice: todos podéis profetizar, pero por orden. He estado en una iglesia donde hay 15, 20 supuestos profetas hablando, y hay un desastre, hay un desorden en la iglesia, hay una confusión, no se entiende nada, y cada cual habla de su corazón. Esos son los órdenes que han dado los hombres en la iglesia, y no el orden que tiene Dios a través de su palabra. Oh, gloria sea a Dios. Por eso las iglesias, fíjese que los profetas siempre fueron reformadores. Las iglesias tienen que reformarse. La iglesia tiene que reformarse. Escucha, iglesia, escucha, pastor. Si tu iglesia está así, la iglesia tiene que reformarse. Volver, ¿y la reforma cuál es? Volver a los principios bíblicos establecidos en su palabra. Vivir por su palabra. Hay doctrinas extrañas en la iglesia, cosas que a los pastores se les han ocurrido, pero que no están en la Biblia. Y Dios respalda a todo aquel que predica su palabra. Porque Dios está preparando su iglesia, porque Cristo viene pronto. ¡Aleluya! Y no viene por una iglesia raquítica, viene por una iglesia poderosa en el Espíritu. Una iglesia que alaba y adora a Dios con todo su corazón, en espíritu y en verdad. Cuando este hombre le profetiza, viene el rey y le dijo acá a Josafat: ¿no te decía yo que este me profetiza solo males? Y le dicen: llévenselo. Llévaselo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y decirle: así ha dicho el rey: pongan a este en la cárcel y sustentarle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz, delante de Micaías. Ese es el precio que tiene que pagar un verdadero profeta de Dios. No anda preocupado de que el pastor le haga un asadito. Cuando va a la iglesia y le pasan un púlpito, es para hablar lo que Dios dice que se hable a la iglesia. No lo que queremos hablar, sino lo que Dios quiere que hablemos. Oh, gloria a Dios. Y cada persona sabrá lo que hace con lo que escuchó. Puede creer o no puede creer. Puede aceptar o puede rechazar. Cada cual tiene libertad y libre albedrío. Hay dos opciones cuando somos confrontados por Dios. Una, nos ponemos duros y rebeldes y soberbios y no aceptamos y creemos que el hombre es quien nos está hablando. Y he estado en iglesia y he visto la mirada de la iglesia, he visto la mirada de odio de los hombres hacia mi vida cuando Dios ha estado hablando. Hombres atrevidos, porque eso es lo que hay en la iglesia: hombres y mujeres atrevidas. Lo que más hay en la iglesia es gente atrevida.
contumaces, rebeldes, orgullosos. Eso es lo que más hay en la iglesia. Oh, santo es el Señor, y la palabra de Dios dice que Dios a los soberbios los mira de lejos, más da gracia a los humildes. Por eso usted ve gente, cuando se busca gente para predicar la palabra, no hay. Gente para que ejerza el diaconado, no hay. Ancianos en la iglesia, no hay. Oh, gloria sea a Dios. Si fíjese que estuve en una iglesia donde el diácono era un alcohólico. Ese era el diácono que el pastor ungió. ¿Usted cree que ese hombre va a tener algún respeto de la iglesia? Si dice el libro de Hechos en el capítulo 6, Pablo y los demás apóstoles habían sido llamados a predicar la palabra, pero como la iglesia crecía, ellos desatendieron el ministerio de la palabra por preocuparse de las mesas y atender, porque ellos atendían en la distribución diaria. No es como los pastores hoy en día, solo para sí mismos nomás, a enriquecerse, 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 y no ayudar, no bendecir, no repartir a los necesitados de su congregación. Dice Pablo, no está bien que dejemos el ministerio de la palabra por servir a las mesas. Busquemos pues hombres, y escuche esto, llenos de sabiduría, de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo, a quienes encarguemos este trabajo, solo para servir a las mesas. Hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y llenos de sabiduría. Y esos hombres son los que han conocido a Cristo, que han sido bautizados por el poder del Espíritu Santo. Oh, gloria sea al santo nombre de Dios. Ese es el precio que tuvo que pagar este profeta, por decir la verdad, encarcelado. Pero gloria sea a Dios. Y mire lo que dice Micaías. Micaías dijo, si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además, oíd pueblos todos. Y subió el rey Acab con Josafat a la guerra. Fíjese que era malvado este rey. Le dijo a Josafat, vístete de vestiduras reales y yo me voy a disfrazar. Porque él sabía que los asirios lo querían matar a él. Pero él quiso que mataran a Josafat. Aún así, mire cómo es de maravilloso Dios. Cuando se acercaron, rodearon a Josafat. Este es el rey de Israel, matémosle. Pero él clamó a Dios y Dios lo libró. Y alguien lanzó una flecha al aire, dice, a la aventura. Y dio justo, porque esa era. Tenía nombre esa. Tenía nombre. ¿Por qué? Porque Dios había hablado. No es que el profeta Micaías habló por su cuenta. Eso lo decreta Dios. Dios es el que ordena. Dios es el que manda. Dios es el que dirige los destinos de la iglesia y del hombre. Si Dios en su misericordia toma a alguien para hablar, gloria a Dios, eso está en su soberanía, en su misericordia y en su amor. Pero no depende de los hombres hablar cosas de hombre, sino viene palabra de Dios primero. Aleluya. Luego dice que cuando ellos volvieron derrotados y se cumplió lo que dijo Dios a través del profeta Micaías. Esos son verdaderos profetas. Señal clara de un verdadero profeta es que lo que hablan se cumple. Santo sea el Señor. Segunda de Crónicas 19, del 1 en adelante dice, Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat, ¿al impío das ayuda? ¿Y amas a los que aborrecen a Jehová? ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Eso le valió la misericordia. ¿Se fija que Dios se aira? Mire qué importante lo que le dijo el vidente, el profeta a Jehú. ¿Al impío das ayuda? ¿Y amas a los que aborrecen a Jehová? ¿Cuánto hoy están haciendo alianza? ¿Usted sabe lo que se llama ecumenismo? Qué terrible es ver en una boda en Puerto Rico, se celebró una boda masiva, una boda masiva, de hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y se reunió mucha gente y había curas católicos, pastores evangélicos. ¿Qué hacían ahí? Están haciendo alianza con el mundo. ¿Sabe por qué? Porque son cobardes. Porque no tienen el valor que Dios le ha dado a los verdaderos profetas. Porque los profetas son valientes. Ellos, todos los que ve en la Biblia usted, fueron muertos de maneras trágicas. Fueron perseguidos. Fueron aserrados. Fueron muertos de maneras crueles.
los persiguieron. Así persiguen, dijo el Señor. Así hicieron con los profetas que fueron antes de vosotros. Hablan toda clase de mentira. Gloria sea al santo nombre de Dios. Oh, aleluya, bendito sea su nombre. Por eso Dios dice en la palabra del Señor que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Por eso Dios le dio una gran lección a Josafat. Él le permitió ir allá, pero le permitió darse cuenta y ahora aquí se lo está haciendo ver. Así Dios también nos permite hacer entender a nosotros cuando estamos dando ayuda a quien no debemos dar. Cuando estamos haciendo alianza con quien no tenemos que hacer alianza. ¿Cuántos hoy en día están uniéndose? ¿Cuántos están uniéndose hoy? Todos y todos somos hermanos, dicen. Porque el anticristo, la iglesia católica, a través de su engañador, de su mentiroso, el Papa, está uniendo a la gente. ¿Para qué? Está uniendo las congregaciones, todas las iglesias. Si todos somos uno, todos somos hermanos. Mentira del diablo. Jesús, cuando estaba en el templo a los 12 años, se le perdió a su madre y le dijeron sus discípulos: aquí tu madre te busca. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Hace muchos años atrás, cuando estaba el Papa Juan Pablo, él está en México, agachado delante de una bruja, y una bruja pone su mano, y no lo está bendiciendo, obviamente, lo está maldiciendo. Una bruja. Un hombre con esa envergadura, ¿no sabrá que eso no se hace? Por supuesto que lo debe saber. Entonces, ¿qué es lo que le dice eso a usted? El diablo está unido, por hermano. El diablo está unido. Y luego se ve al Papa Juan Pablo II, no sé en qué nacionalidad, perdónenme eso, pero donde se está construyendo donde va a llevar a cabo el primer concilio ecuménico mundial. Y lo bendice su santidad el Papa. Está hecho en un octágono. Eso es una deidad pagana. Lo tenían los egipcios. Entonces fíjese, por eso que hoy en día muchos pastores están haciendo alianza. No, si somos todos hermanos, no tenemos que atacar, tenemos que unirnos. ¡Mentira! La iglesia del Señor es una. La iglesia del Señor es una. Alabado sea el nombre del Señor. Y debemos buscar a Dios hoy en día y debemos escuchar lo que Dios tiene que decir. Debemos aceptar lo que es de Dios, y arrepentimiento y convertimiento es lo que Dios está demandando hoy. Bendito y alabado sea el nombre del Señor para siempre. ¿Cuántos hoy en día no saben reconocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios? Porque la gente que llega a la iglesia no sabe lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y hay muchos engañadores dentro del pueblo hoy. No solo falsos profetas, oiga, no solo falsos apóstoles, hay también falsos pastores, falsos evangelistas y falsos maestros. Hay falsos enseñadores. Dios guarde su iglesia. Dios guarde su pueblo. Dios te bendiga, hermana, hermano. Dios bendiga a todos aquellos que aman la palabra de Dios. Dios bendiga a todos aquellos que aman su palabra. Dios bendiga a todos aquellos que aman a Jesús, aquellos que aman su venida, aquellos que no se han apartado de su palabra, aquellos que han permanecido fiel, digan lo que digan. Señor, tu palabra dice. Vamos a orar. Vamos a agradecer a Dios. Cuando somos confrontados por Dios, fíjese que cuando Dios me ha hablado hace muchos años atrás, un hermano me regaló un CD de una predicación. Pasó meses y no me llamó la atención y no la escuché. Hasta que un día con mi esposa estábamos descansando, un día sábado, le dije: amor, ¿por qué no colocamos esta predicación? Veámosla, escuchémosla. Y habló un siervo de Dios, un pastor, que recuerdo, un pastor de Machalí, al sur de Chile. Nunca me he olvidado, porque lo de Dios queda como espinas en el corazón. Y su mensaje fue tan poderoso. Fue tan poderoso que recuerdo que en esa oportunidad él decía: Dios quiere hombres como Micaías, no como Sedequías. ¿Como quién quieres ser tú? Esa es la pregunta que yo quiero hacer también. ¿Cómo quieres ser tú? ¿Como Sedequías o como Micaías? Porque tal vez por decir la verdad vas a tener que salir de tu congregación. Pero si Dios te ha dicho que hables, habla. No calles. Porque tenemos una responsabilidad con Dios. Porque Dios va a demandar cuenta, y cuando alguien no habla y es cobarde, va a quedar al lado. Porque Dios busca hombres valientes, mujeres valientes, hombres decididos, hombres que tienen compromisos con Dios, hombres que están dispuestos a hacer lo que Dios manda y no lo que los hombres quieren. Oh, Rabasheta Rabako Amarrasukiva.
Fue tan poderoso el mensaje cuando ese hombre de Dios hizo un llamado. Lo primero que hizo cuando subió al púlpito dijo: les digo al tiro, no estoy aquí para caerle bien a nadie. Y es lo que siempre digo, no estoy aquí para agradarle a usted, estoy aquí para predicarle la palabra de verdad. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos están esclavos de la mentira y el engaño? En congregaciones donde no hay vida de Dios, donde hay hombres que ni siquiera conocen a Jesús, ni siquiera han sido bautizados con el poder del Espíritu Santo. Y Dios quiere que le conozcas, quiere que conozcas a Jesús el Señor y que le sigas a Él, que no sigas a hombres, ideologías humanas, doctrinas de hombres, sino al único Dios verdadero y a Jesucristo su Hijo. Recuerdo cuando este hombre hizo un llamado, yo le decía a mi esposa: tengo pura ganas de pasar adelante. Después pensé, dije: ¿por qué no lo hago? Y pasé a la cama y agaché mi cabeza, y fue bendecido esa noche por esa poderosa palabra de Dios. Porque Dios quiere hombres como Micaías. ¿Cuántos están dispuestos? Porque muchos hoy día tal vez piensan que si Dios los va a llamar, a lo mejor piensan en los viajes, en aviones, en hoteles 5 estrellas, en grandes autos, en riqueza. No, no es así. Porque cuando Dios llama a alguien, tiene que despojarse de todo. Tiene que dejar todo por Cristo. Pero ¿cuántos están dispuestos? Si hay algunos que no están dispuestos ni siquiera a dejar el trabajo por un día para venir a la iglesia, y dejan al Señor por el trabajo, dejan al Señor por su casa, por las añadiduras, los apartan del Señor. Yo necesito hombres decididos. ¿Cuántos hay ahí que me están? A ti te está hablando el Señor. Dios quiere varones decididos, varonas decididas, hombres con compromiso solo con Dios, no con la gente. Porque Cristo murió por nosotros en la cruz. Él hizo su trabajo aquí en la tierra. Él hizo lo que Dios lo mandó a hacer, el Padre lo mandó a hacer, Él lo cumplió. Y aun cuando estaba en Getsemaní, Él lloraba y tenía miedo. Pero aún así dijo: Señor, si es posible, no vaya yo a la cruz. No tome esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino se haga tu voluntad. Por decir la verdad, vamos a tener que sufrir. Vamos a tener que pasar necesidades, oprobio, traiciones, engaños, mentiras. Vamos a ser despreciados, pero de este mundo, pero amados por Dios. Porque Dios necesita ese tipo de hombres como Micaías. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos quieren ser como este hombre que... Samaya, Sokiva, Randasiva, lo que Dios me diga, eso voy a hablar? ¿Cuántos quieren hacer compromisos con Dios hoy? ¿Cuántos dicen: yo, aquí hay uno, Señor? ¿Cuántos a lo mejor vibran a través de la predicación de la palabra? Samaya, Saba. ¿Cuántos a lo mejor están llorando porque el Espíritu Santo los tocó? Y digan: verdad, Señor, tú hiciste todo por mí, yo quiero hacer algo por ti, Señor, úsame para predicar tu palabra. Oh, Ramasheta Ramakai, Utarabakenda Rabasita Ramakanda Ramashetarai, oh, Ruba Babasía. El Espíritu Santo de Dios se está moviendo de una manera poderosa. Ramasheta Ramakua Ramasokiva. Y puedes hacerlo ahí, como lo hice yo esa vez. Solo si el Espíritu Santo tocó tu corazón. Solo si el Espíritu Santo te lo está demandando y pidiendo. No lo hagas a manera humana, como muchos pasan adelante porque para apoyar al pastor. No, no lo hagas así. No debe ser así. Pero si el Espíritu Santo, Usamaya Siva y Ramakandasama, pero si arde en tu corazón la pasión por Cristo, la pasión por predicar la verdad, la palabra, aunque te cueste, aunque te desprecien, aún tu propia familia, aún tus propios amigos, tus vecinos, aunque todos te desprecien. Pero si estás dispuesto a ser como este hombre, que por hablar lo que Dios dijo que hablara, tenía que estar en la cárcel, comiendo pan de aflicción y agua de angustia. Pero no hay cosa más maravillosa que dormir con la tranquilidad de decir: Señor, eso es lo que tú me has mandado. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Cuántos están ahí? ¿Cuántos dicen: Señor, si algo te sirvo, aquí estoy, úsame, Señor? Si estás así, si arde esa pasión, si arde ese deseo en tu corazón, y le dice: Señor, yo quiero predicar tu palabra, Señor. Como dijo un hombre un día: los aleluyas son puros cobardes, yo voy a ir a predicar la palabra. Y se paró en una esquina y se puso a predicar. ¿Cuántos están así hoy?
Haz compromisos con el Señor. Esto no es compromiso conmigo. Si quieres hacer un compromiso con el Señor, Dios necesita Micaías, hombres como Micaías. ¿Cuántos quieren ser como este hombre? Señor, lo que tú me digas voy a hablar, aunque se enojen en la iglesia, aunque no me hablen, Señor, aunque me peguen, aunque me desprecien, Señor, aunque me den vuelta la espalda, aunque se vayan, Señor. Pero yo voy a decir lo que tú digas, que yo hable. Oh, gloria a Dios. No hay cosa más maravillosa que obedecer a Dios. No hay oficio más noble, grato y grande que ser un predicador de su palabra. Vamos a orar. Vamos a orar y dile ahí tú, aquí, Señor, aquí hay uno. Si el Señor tocó tu corazón, dile, aquí hay uno, Señor. Yo quiero ser como Micaías, Señor. Díselo a Él. Él está ahí. Él está en todo lugar. Padre, en el santo nombre de Jesús, alabo tu nombre, Señor. Honro tu nombre, que es por sobre todo nombre. He predicado tu palabra, Señor. Sé que tú has hablado, Dios, a través de mi vida hoy. Porque así eres tú, Señor. Tú eres el Señor de la iglesia. Y tú puedes hablar cuando tú quieras y lo que quieras. Porque es tu iglesia, Señor. Porque tú la compraste a precio de sangre. Y esta palabra es para tu iglesia, para tu pueblo, Dios. Señor, si hay alguien hoy que ha oído, Señor, lo que el Espíritu ha dicho a la iglesia, y está ahí, Señor, valientemente ha dado un paso adelante y ha dicho, yo, Señor, aquí. Porque tú buscas hombres valientes, Señor. Hombres y mujeres valientes, decididos, Señor. Con compromiso solo contigo, Dios. Hombres que no busquen el bienestar humano, Señor. Que no busquen agradar a los hombres, sino a ti, Señor. Úsalos para tu gloria. Derrama sobre ellos de tu Espíritu Santo, Señor. Infúndeles valor, Dios, y úsalos para la gloria de tu nombre. Porque tú necesitas, Señor, hombres como Micaías. Bendice el ministerio profético, Dios, en todo lugar. Levanta a estos hombres, Señor, a los cuales tú has dado estos dones, Dios. Abre el entendimiento, Señor, de aquellos que no conocen, de aquellos que no saben lo que es tuyo y lo que no lo es, para que conozcan lo que es tuyo, Dios. Porque tú hablas a tu iglesia, Padre, porque tú pones a la iglesia. Y quien desprecia esto, no desprecia a hombre, sino te desprecia a ti, Padre. Bendice a tus hijos, Señor, a tus hijas que han pasado adelante, valientes, decididos, Señor, que han dado un paso de fe y que han dicho, Señor, que están ansiosos de que tú los uses. Sigue tratando con ellos. Bautízalos con Espíritu Santo y fuego y úsalos para gloria de tu nombre. Señor, te damos gracias por hablarnos hoy. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, toda la alabanza, por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén, Señor. Gloria sea al santo nombre de Dios. Solo damos gracias a Dios por habernos permitido una vez más predicar su palabra. Dios les bendiga a ustedes, mis hermanos, que aman su palabra, porque esto es solo para aquellos que aman su palabra. Esto es solo para aquellos que aman a Dios, para aquellos que dicen, Señor, háblame. No aquellos que dicen, esto es lo que quiero que me digas, Señor, sino háblame, Señor. Como dijo Samuel, habla que tu siervo oye. Seamos siempre así, habla, Señor, porque el único que sabe todo es Él, hermanos. Les envío un abrazo fraterno, un abrazo a todos mis hermanos, mis hermanas. Levántate, iglesia del Señor. Sobre todo en este tiempo tenemos que estar unidos. En una alabanza, Marco Witt decía, ¿cuántos hay que nunca han escuchado de Jesús? Se llama esa alabanza, Enciende una luz. Y decía, ni siquiera en una alabanza han escuchado que Jesús existe. Millones y millones se irán a una eternidad sin Cristo, mientras la iglesia está en pleitos, contiendas y discusiones. Qué terrible. Que cuesta hacer unidad con los pastores. Entre los siervos de Dios debemos hacer alianzas, no alianzas con el mundo, no alianzas con las religiones paganas. No, eso trae la ira de Dios. Y no digas que es el diablo. Muchos dicen, el diablo, no. No estamos bajo el gobierno de Satanás, estamos bajo el gobierno de Cristo. Jesucristo es nuestro Señor. Él nos compró a precio de sangre y somos propiedad de Él. Pero muchas veces la palabra de Dios dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque hay muchos que están haciendo alianza con sectas, con religiones paganas. No,
Los siervos de Dios debemos estar unidos. ¿Cuánto cuesta unir la iglesia hoy? ¿Cuánto cuesta que nos unamos para hacer una campaña? Todos los pastores de Colina. No se puede, porque cada cual tiene sus propias ideas. Yo traté de hacerlo y no pude. Visité la mayoría de las iglesias aquí en Colina y ninguno me visitó a mí. Porque la palabra del Señor también dice, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Yo no puedo estar de acuerdo con alguien que no está alineado con Cristo ni con su palabra. He sido llamado a predicar la palabra y no he dejado que nada me mueva de ahí. No deje usted que nada le mueva de aquí. Diga lo que digan de usted, no importa. Escrito está. Gozado y alegrado, dijo el Señor. Aleluya. Cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozado y alegrado, dijo el Señor. Así que no hay que entristecerse. Ya pasé por eso, me entristecía, me enojaba antes. Pero ahora doy gracias a Dios porque digo, es un verdadero privilegio padecer por el Evangelio Santo del Señor. Ojalá que usted lo vea así también. Es un verdadero privilegio. Hombres dieron su vida por este Evangelio santo de poder para que usted y yo tuviéramos iglesia hoy. Hombres pagaron con su vida manteniendo el Evangelio sano, santo, puro, verdadero. Un Evangelio que cambia, que transforma, que liberta, que levanta, que consuela, que salva. Este es el Evangelio del Señor. No hay otro Evangelio. Un solo Evangelio. Y el Evangelio verdadero es el Evangelio que produce algo en usted. Es el Evangelio que le mueve a usted a adorar a Dios y que le mueve a ser un buen cristiano. Ese es el verdadero Evangelio. Y ese es el mensaje que Dios me ha mandado a hablar. Arrepentimiento y convertimiento. Un mensaje fuerte. Un mensaje firme y sólido. ¿Sabe por qué? Porque Dios habla. Entiendo que no he hablado yo hoy. Qué maravilloso es cuando Dios habla. ¿Sabe por qué? Porque yo iba a predicar algo. Me preparé, estudié, y yo iba a predicar de la palabra. Pero Dios habló. No deseche usted eso. Y dígale gracias. Y siéntase honrado, honrada de que Dios le hable. Es porque Dios le ama. Levántese en el nombre de Jesús. Siga adelante. Que está más pronta la venida de nuestro Señor Jesucristo. He andado todos los días con esto en mi vida y me lo repito todos los días, un ciclo de mi mente a mi corazón. El libro de Apocalipsis dice al final, el que esté limpio, límpiese más. Y el que esté sucio, ensúciese más. Así que un abrazo, amados, de todo mi corazón. Como siempre les digo, será hasta una próxima oportunidad, si Dios lo permite. Y como siempre les digo, Maranata, Cristo viene.